aquí, ¿cómo estáis? Empezamos. Bienvenidos a The Fabulous Jover. Hoy hablaremos del territorio de Memphis, más concretamente de la CWA-USWA. Primero, haciendo un poco de historia para contextualizarnos y luego analizando los nombres que empezaron y que pasaron por el territorio. Empezamos. Sería demasiado pretencioso tratar de desgranar el territorio de Memphis en unos 25 minutos que durará el programa. Así que daré una visión global, haciendo hincapié en los nombres con los que contó y los hechos que la hicieron destacar por encima de otros territorios. Cuando se habla de la CWA-USWA, lo primero que nos viene a la cabeza es, evidentemente, Jerry Lawler, con el cinturón de campeón, pero seríamos demasiado simplistas o injustos si solo nos quedáramos con eso. En el programa de hoy trataremos este territorio como el territorio donde tuvieron la primera oportunidad luchadores que luego serían estrellas en empresas más grandes. La CWA no solo sirvió de cantera en la cual debutaron estos luchadores, sino que también sirvió de trampolín y lugar de exposición para que luchadores con cierto renombre en otros territorios tuvieran su oportunidad y trabajaran para la empresa. Como CWA estuvo del 77 al 89, dirigida por Jerry Jarrett, para más tarde convertirse en USWA del 89 al 97, con un primer periodo dirigido por Jarrett y Lawler hasta el año 95. A partir del 95 se la quedó Jerry Lawler. En el capítulo de los Jovers de la Agua explicamos por qué se convirtió de CWA a USWA, cuando les compraron a los Von Erich la WCCW. Si queréis saber más sobre esto, podéis remitiros a el capítulo que hablamos de la agua. Vamos con la CWA. Nació por las desavenencias que tuvieron los promotores del territorio, siendo Jerry Jarrett el fundador y propietario. La empresa se convirtió en un afiliado de la NWA, que le dio el derecho a la CWA a que el campeón mundial del peso pesado defendiera su título en el territorio. El campeón recorrería regularmente el territorio defendiendo el título contra los principales nombres de la empresa, como lo haría con las otras afiliadas de diferentes territorios de los Estados Unidos. El título principal de la CWA fue el título de peso pesado del sur, que fue reconocido por la NWA en 1978 y a partir de ese mismo año también sería reconocido por la AGUA. Pero al pertenecer a la NWA no solo vendría al territorio el campeón de la alianza, sino que también vendrían las figuras más importantes. El punto fuerte de la CWA fueron los shows semanales, sobre todo los de los lunes por la noche en Memphis, y el show de los sábados en Louisville y en Nashville. El gran éxito que tenían los espectáculos hicieron que el territorio se convirtiera en uno de los más importantes a nivel de público y de popularidad, lo que daría pingües beneficios al señor Jarrett. Estos programas alternaban la experiencia de las leyendas, dándole prestigio a la empresa, y las nuevas promesas que analizaremos más adelante. Por allí anduvieron cabezas de cartel de la NWA, como evidentemente Ric Flair, Harley Race, Terry Funk, entre otros, y casi siempre se enfrentarían a Jerry Lawler. Durante un tiempo, Lawler fue dirigido por Jimmy Hart, viejo conocido de la escuela secundaria de Lawler, y fue hasta que Lawler se rompió la pierna en su tiempo de ocio jugando a fútbol, pues un mal lance, se rompió la pierna, y durante la ausencia Hart proclamó a Paul Ellering como el nuevo rey de la lucha libre. Ellering tuvo al principio una carrera pues bastante buena, de hecho tenía una proyección impresionante, a pesar de que era muy bajito de altura, tenía un cuerpo de culturista y era uno de las firmes promesas a triunfar en otras federaciones. Lo que pasa es que tuvo una lesión muy importante, se tuvo que retirar y ya hizo su trabajo como manager, sobre todo manager de los Road Warriors, que sería
el grupo con el cual él se hizo famoso, sobre todo en la WWF y en la NWA. El mayor éxito de la compañía fue el feudo que Jerry Lawler tuvo precisamente con Jimmy Hart. Primero empezó como manager, pero esto hizo que se enfrentara con él por el tema de Paul Ellering. Y sobre todo, más que con Jimmy Hart, también era con sus pupilos, dado que fundó la llamada primera familia del wrestling y que durante la década de los 80 era Hart llevando a los mejores luchadores de la escena independiente contra Jerry Lawler. Entonces ahí se incluían, por ejemplo, el Iron Sheik, Eddie Gilbert, Ken Patera, llevó a Jesse Ventura, a Kevin Sullivan, a Bobby Eaton, entre muchos otros. Todo esto llegó a su fin cuando Hart firmó por la WWF. Pero eso le dio a Lawler la idea de que hicieran un combate de estipulación que si perdía Eddie Gilbert contra Lawler, pues Hart abandonaría el territorio. Hablando de combates de estipulación, la CWA fue muy famosa por ese tipo de combates, porque hacían estipulaciones de todo tipo. El Steel Cage, el cabellera contra cabellera. Luego hizo un combate también con la arena vacía, el Empty Arena, y muchos otros, porque había veces que eran ridículos, pero bueno, era lo que le daba aliciente a la federación, lo que era diferente al resto. Una de las cosas que más me gustaba de la federación eran los programas de televisión que se emitían en directo los sábados por la mañana. No es que yo los viera en directo, evidentemente, yo los he visto a posteriori, pero son la verdad que impresionantes. Sobre todo, los emitían desde los estudios de la WMC Televisión en Memphis y había un set de entrevistas, estaba el público y estaba el ring. Y estaban presentados por Lance Russell y Dave Brown. Y si tuviera que definirlos de alguna manera, de una palabra, serían emocionantes. Eran muy dinámicos y casi siempre la acción comenzaba y finalizaba fuera del ring. Antes de los combates y después de los combates, con los entrevistadores involucrados por allí, el público gritando, y al estar el público tan cerca, pues se creaba un gran clima entre los luchadores y el público. Los feudos de la CWA siempre giraban en torno a Lawler, enfrentándose contra todos. No se puede separar Memphis de Lawler ni Lawler de Memphis. Y se las vería contra Robert Fuller, el Bruiser Brody, Dutch Mantell, Jimmy Valiant, el padre de The Rock, Rocky Johnson. También estaba por allí Jimmy Valiant, Rude, Savage, o sea, todo bicho viviente que se movía iba por Lawler. Y sobre todo, el luchador con el que a veces uniría fuerzas y otras que se las vería cara de perro, que sería Bill Dundee, que a pesar de su estatura y su complexión, era querido por el público. Otra cosa curiosa de la empresa es que la afición rompía con el apoyo al típico face. Aquí se apoyaba a Lawler y a Dundee a partes iguales, independientemente del bando al cual pertenecieran. Entonces era eso algo también que caracterizaba al área de Memphis, porque en el resto pues siempre había más apoyo a los face, pero aquí daba lo mismo, o face o heel, aquí apoyaban al que ellos querían más. Otro factor que expuso a la empresa a nivel nacional y que la haría más popular en su área fue que el comediante y figura de la televisión y de Hollywood, Andy Kaufman, quisiera entrar en el negocio. Andy era un fanático de la lucha libre y, según contó, vio en directo el combate entre Buddy Rogers y San Martino por el título del mundo y quedó maravillado de la reacción que tenía el público contra Rogers y lo bien que Rogers desempeñaba su papel. Así que a principios de la década de los 80, Andy Kaufman comenzó a luchar, pero como no tenía el físico ni el talento de luchador, lo que hizo fue luchar contra mujeres que ni siquiera estaban preparadas para luchar. Pero entonces él decía, mira, yo me voy a proclamar el campeón de lucha intergénero. Y ofrecía $1000 a las mujeres que lucharan contra él y lo venciera. Kaufman reivindicaría esos combates como lucha real, en detrimento del wrestling. Andy habló con Vince Senior porque quería participar en la WWF y entrar en el mundo de la lucha libre, pero al fundador no le hacía mucha gracia mezclar espectáculo, televisión, cine con wrestling, hecho por el cual dejó escapar en su momento a Hulk Hogan, que luego repescaría a su hijo cuando se hizo con la empresa en el año 82. Kaufman, a través de Bill Apter, se puso en contacto con Lawler y le propuso lo que anteriormente había declinado McMahon Sr. Y el rey dijo, pues ¿por qué no? Me parece estupendo. Y aceptó involucrar a Andy
en la empresa, que empezó a aparecer en los espectáculos de Mid-South Coliseum luchando contra mujeres. Después de ganar, Kaufman provocaba al público de Memphis sacándolo de sus casillas. Incluso llegó a afirmar que ninguna mujer le podría pegar y que nadie le ganaría, y que si alguien le ganaba, se casaría con esa mujer. Lawler no podía permitir que Kaufman siguiera insultando su deporte y a su público, así que le atacó y con dos piledrivers le rompió el cuello. Y luego apareció con un collarín durante meses. Juró vengarse de Lawler cuando apareció y luego ya lo cogieron y lo subieron a un nivel superior. Que el nivel es que fueron en el año 82, en julio, al show del David Letterman, el Late Night de David Letterman mítico. Kaufman todavía llevaría el collarín 5 meses después del ataque y era inevitable que esos dos tipos que se odiaban tanto y estando tan cerca pues no saltara la chispa, que no estallaran. Así que Kaufman en una de las discusiones le tiró un café por encima y Lawler, después de aguantar eso y los insultos, pues le cogí y le pegó un sopapo que lo tiró de la silla abajo. Hecho que hizo que Andy Kaufman se saliera de sus casillas, se volviera loco, le insultó repetidas veces hasta que acabó el programa. Tanto esta escena como los combates de Lawler contra Kaufman se pueden ver en YouTube. Y si tenéis interés, que más que la calidad de la lucha, lo que es la calidad del espectáculo, con el público enfervorizado, pues es algo muy curioso de ver. Kaufman fue toda la vida un provocador nato, como lo demostraba en cada show, sobre todo con la creación de su alter ego Tony Clifton. En el año 92 el grupo REM lo nombró en una de sus canciones más famosas, haciéndole un homenaje, que fue Man on the Moon. Man on the Moon, que ese título luego más tarde daría nombre a la película sobre la vida de Kaufman, con una magistral interpretación de Jim Carrey, ganador del Globo de Oro por ello, y dirigida por Milos Forman, ganador del Oso de Plata. Milos Forman, un director genial, que por ejemplo dirigió Alguien voló sobre el nido del cuco, por el cual ganó un Oscar, y también por Amadeus, si no me equivoco. En esa película también apareció Lawler, y si queréis saber algo más sobre la vida de Kaufman os la recomiendo, y sobre todo también por la interpretación genial de Jim Carrey. Los luchadores que debutaron en CWA como su primera empresa fueron: empezamos. En 1979, Eddie Gilbert. Eddie Gilbert fue entrenado por su padre, Tommy, y estuvo sus 5 primeros años allí, hasta que dio el salto por 2 años a la WWF. Lo que pasa que en ese tiempo tuvo un accidente de tráfico y estuvo bastante tiempo fuera de la acción. No tuvo mucha suerte en la WWF, así que volvió a la CWA. De nuevo, del 84 al 86 estaría por allí. Luego ya fichó por la NWA, estuvo luchando en la Global, en la SW, en la USWA del 90 al 95 y también estuvo luchando en Puerto Rico y en otras áreas. Tuvo una carrera muy prolífica y era un tipo con muchísimo carisma. Lamentablemente falleció a la edad de 33 años en Puerto Rico y estuvo casado con Miss Hyatt y Madusa. En 1978, Wayne Ferris, entrenado por Herb Welch, estuvo por el territorio, luchando para varias empresas, tanto individual como por parejas, hasta el 84 que marchó a Canadá, a la empresa de los Hart, adoptando el personaje que le dio la fama. En principio, Honky Tonk Ferris, para luego cuando llegó la WWF lo rebautizarían como Honky Tonk Man, que estuvo del 86 al 91, sigue manteniendo el récord de la persona que más tiempo ha tenido seguido el título intercontinental. Él se bautiza como el mejor campeón intercontinental de todos los tiempos. La verdad que no es el mejor luchador del mundo, pero sí que ha tenido carisma y ha hecho muy bien su papel. Llegó a luchar también en la WCW y ganó el título de la televisión. En 1986 debutó Bam Bam Bigelow. Fue su primera empresa, a pesar de que después de salir de la Monster Factory, algún combate suelto hizo por independientes, incluso promocionado por Paul Heyman. Fue entrenado por Larry Sharp y estuvo hasta el 87 en la CWA. Luchó en las mejores empresas, Bigelow, en la WWF, en la NWA, en New Japan, en la ECW, en la WWF de Herb Abrams, en la WCW, y sobre todo destacó por la gran agilidad a pesar de su envergadura.
Otro luchador que fue muy parecido, porque luchó también en el 86, hizo también algún combate previo en Texas, pero recaló en la CWA, que fue Fred Otam. Fred Otam, conocido como Tugboat en la WWF, que llegó a ser campeón por parejas con Earthquake, y también su famosa entrada en la WCW como el Shockmaster. En 1986 también debutó uno de los managers más famosos del territorio y que luego debutaría en otras empresas como la WWF, que fue Downtown Bruno. Fue un manager heel y luego se haría llamar Harvey Wippleman. En ese mismo año debutaría Jeff Jarrett, entrenado por Yamamoto y por su padre Jerry Jarrett. A pesar de la creencia de que es un mal luchador y está sobrevalorado, os puedo decir que yo he visto grandes combates de él a lo largo de su carrera y que incluso han sido valorados con 4 estrellas y 4 estrellas y media por Dave Meltzer. Hay combates contra Benoit en la WCW, combates contra Angle en TNA, igual que contra Hardy, combates contra Chyna, combates contra Shawn Michaels, muy bueno en la WWF. Entonces, la creencia esta de que es malo, quizás podemos pensar un poco sobrevalorado, porque él ha estado siempre de parte de los promotores y ha tenido su propia empresa y entonces ha sido muy fácil para él ganar títulos, pero desde mi punto de vista es una figura indispensable en el mundo de la lucha libre para entenderla en su globalidad. En 1987, Lord Humongous fue un luchador que debutó en la empresa con un gimmick inventado por la CWA. No solamente inventaron este gimmick, sino que, por ejemplo, a Kamala en el año 82 lo rebautizaron con ese nombre y sería un gimmick que utilizaría a lo largo de toda su carrera profesional. Este Lord Humongous más tarde sería Sid Vicious y Psycho Sid, entrenado por Toho Yamamoto y alentado a ser luchador por Randy Savage y su hermano Lani. Llegó a ser campeón del mundo en la WWF y en la WCW. En 1987, entrenado por Bad Syer, debutó en la WCWA, que luego al año siguiente sería reconvertida en la USWA, como Texas Red, contra el Bruiser Brody. Y luego, un año más tarde, llegaría a la USWA. No es un producto exclusivo de la USWA, se hizo más famoso en la USWA porque le ganó el título a el señor Lawler. Este caballero sería nada más y nada menos que Mil Mark en la WCW y más tarde el Undertaker en la WWF. En 1988 debutaría en la CWA Scotty the Body, entrenado por Larry Sharp. Alcanzaría la fama más adelante como Raven, sobre todo en la ECW, y este luchador lo vamos a guardar su biografía para desarrollarla en un programa que haremos en 2-3 semanitas. En 1989, Steve Austin debutaría en el Sportatorium después de ser entrenado por Chris Adams. Poco decir de él, sabéis su biografía y sabéis los logros que alcanzó. A mediados del 91 comenzó a luchar para la WCW, tanto individual como por parejas, con el siempre recordado Brian Pillman. A mediados del 95 fue despedido por Bischoff y recaló en la ECW por un par de combates hasta que al final del 95 tendría un combate para luego debutar en el Royal Rumble. Cornette también debutó en la CWA y ya en 1996, después de un tryout en la WWF, entrenado por Pat Patterson, recaló en la USWA ganando el título por parejas en 2 ocasiones. Estamos hablando de nada más y nada menos que de The Rock. Ahora ya vamos a hablar de luchadores que ya tenían un pequeño recorrido antes de llegar a la empresa, pero que se establecieron en ella, ganaron títulos y ganaron también un poquito de prestigio para dar el salto a otras empresas. En 1977 llegaría Junkyard Dog, los Freebird, Tommy Rich, que Tommy Rich estuvo del 77 al 88, alternándolo con otras empresas, y luchador que llegó a ser campeón de la NWA de los pesados, pero que desde mi punto de vista nunca
llegó a ese estatus que debería de haber tenido, pero que tampoco le faltaba carisma, no era un luchador que llamara mucho la atención. Y bueno, qué decir de los Freebird, la mejor tripla de la historia. En 1978, Bobby Eaton estuvo 5 años al principio de su carrera e hizo pareja con Koko B. Ware, que tuvieron bastante repercusión en la división por parejas. En 1979, nada más y nada menos que Hogan y Brutus estuvieron allí. En el 81, Steve Kane hasta el año 86, igual que Stan Lane, que estuvo hasta el 84. Del 82 al 84, Terry Taylor y Randy Savage del 83 al 85. Esto es un caso curioso porque Randy Savage peleaba para la empresa de su padre, que era una empresa independiente, que no tenía nada que ver con ninguna otra empresa, y él se dedicaba todos los fines de semana a coger y a provocar a Jerry Lawler, a meterse con Lawler, a desafiar a Lawler, hasta que un día fue a la CWA y en el parking del pabellón pues empezó a gritar y empezó a meterse con Lawler, hasta que Lawler por una vez cogió y aceptó luchar contra él, y la verdad que fue bastante bien porque era un luchador que era un fenómeno como lo desarrolló a lo largo de su carrera, y luego que era un tío con una fuerza y una presencia y un carisma como pocos han tenido en la historia de la lucha libre. Ese mismo año, en el año 83, pasaría por allí Jesse de Body Ventura para ganarle el título del sur a Lawler. También estuvo Rick Rude en el 84. Muchos de estos nombres alternaban la AWA con la CWA, porque eran territorios amigos. En el año 85 cayeron por allí nada más y nada menos que los Free Down Fighters, que no eran otros que los culturistas Sting y Warrior. En el 87 y en el 88 también los Midnight Rockers, que luego se llamarían solo los Rockers, y los Nasty Boys alternarían sus peleas con la CWA y la AWA. En 1989, Scott Steiner tuvo un exitoso paso por la empresa, ganando 3 veces los títulos por parejas. Y en el 88 también estuvo por allí Cactus Jack como miembro del Stud Stable de los Fuller, siendo campeón por parejas también. Como veis, es un territorio muy interesante, un territorio con grandes nombres, con combates muy emocionantes, y para concluir deciros que podéis ver de primera mano estos programas en un grupo de Facebook que pondré el link en la descripción del vídeo, ¿vale? Os recomiendo que lo veáis porque pasaréis un buen rato, mucho más emocionante que cualquier programa de la actualidad, cualquier RAW, seguro. Y hasta aquí hemos llegado, chicos, chicas, ¡nos vemos!